¿Cómo están, estimados estudiantes? Soy su profesora Ana Jael de la materia de biología. Hoy vamos a hablar de la microbiología y su aplicación en la salud. En esta unidad vamos a hablar todo lo que es la microbiología. Vamos a su libro, a la unidad número 3, la página 51. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es una rama de la biología que tiene por objeto el estudio de los microorganismos. La microbiología se puede definir como la ciencia que trata a los seres vivos muy pequeños, concretamente de aquellos cuyo tamaño se encuentra por debajo del poder resolutivo de los humanos. Hay 4 ramas que estudian la microbiología. Entre esas ramas están la bacteriología, que estudia las bacterias, la micología, que estudian los hongos, la parasitología, que estudia todo tipo de protozoos. La microbiología podemos estudiar a todos los microorganismos, pero vamos a observarlos mediante el microscopio. La palabra microbiología deriva de la palabra griega. Se divide en 3: micros, pequeños; bios, vida; y logos, ciencia, que conjuntamente significa el estudio de la vida microscópica. En esta imagen vemos clases de agentes infecciosos como los virus, los protozoos, los priones, helmintos, bacterias y hongos. Estos son seres unicelulares, procariotas y eucariotas. Pese a que no lo vemos ni lo oímos, vivimos rodeados de ellos, aunque normalmente se asocia de la idea de microorganismo con la enfermedad, tan solo en algunos patógenos, es decir, los que provocan enfermedades infecciosas en el hospedero. La importancia de la microbiología. Es la ciencia biológica extraordinariamente relevante para la humanidad, dado que los microorganismos están presentes en todos los hábitats y en los ecosistemas de la Tierra. Sus actividades presentan una gran incidencia en numerosísimos ámbitos de interés. La gran mayoría son útiles como los saprófitos de la flora intestinal, los descomponedores de los restos orgánicos de un ecosistema o las bacterias nitrificantes simbióticas. Algunos son utilizados en la producción de alimentos, en la industria farmacéutica, en la bioremediación del ecosistema contaminado. Las bacterias, que son procariotas, y los protozoos y los hongos, que son eucariotas, viven y son considerados como organismos entre el límite de lo vivo y lo inerte, debido a que no posee una estructura celular y son parásitos intracelulares. Podemos dividir a las ramas de la microbiología en 9. Encontramos la primera, que es la bacteriología, que es el estudio de las bacterias, su estructura, su clasificación y su manera de infectar. También observamos en la segunda rama como la micología, que es la ciencia de la microbiología que estudia los hongos. Encontramos en la tercera rama la virología, que es el estudio de las bacterias, su estructura, su clasificación de manera de infectar y la enfermedad que causa. También está la parasitología, que es la rama de la microbiología que estudia los parásitos y su relación con el huésped. Hay otras ramas que no son tan mencionadas, pero está la micropaleontología, que es la rama que estudia directamente a los microfósiles que llegan a ser encontrados. La micobacteriología, que es la rama de la microbiología que estudia el género Mycobacterium. La protozoología, que es la rama de la microbiología que estudia los protistas. La ficología, que es la rama de la microbiología que estudia a las microalgas. Y la palinología, que es la rama que se encarga de estudiar a las esporas y al polen. Entonces aquí observamos las 9 ramas que estudia la microbiología, de las cuales 4 son las
La microbiología estudia tres áreas, recordando, las células procariotas forman a las bacterias. No nos olvidemos que las procariotas son células unicelulares que no tienen núcleo. Las células eucariotas forman a los hongos y a los protozoos. Las eucariotas son células organizadas que tienen núcleo definido. Y el subcelular está formado por los virus y los priones. El subcelular llega a ser más que la estructura. En esta diapositiva vamos a hablar todo lo que es la bacteria. ¿Qué son las bacterias? Son seres unicelulares procariotas del reino Monera. Su tamaño aproximadamente es de 0.3 a 0.5 unidad de micrómetro. Están formados en general por una pared bacteriana que rodea a la membrana celular. En su citoplasma se encuentra disperso un material genético. Son microbios o microorganismos procariotes. La supervivencia en algunos casos de la bacteria dependen a su transmisión. Se encuentran clasificadas según su forma, de cocos, estreptococos, bacilos. Según su forma de las bacterias, hemos dicho que tiene la forma de coco. Es una forma más o menos esférica y en pares de cadenas y racimos el nombre va a cambiar a estreptococos. Cuando tiene la forma de bacilo, tiene una forma de bastón separado o de unas cadenas largas. Espirilo, como vemos en la imagen, forma de varillas largas de hélices. Es importante saber la clasificación de las bacterias según su tinción. Las bacterias gram positivas se tiñen de violeta o de azul. Las bacterias gram negativas se tiñen de rosadas o rojas. Las bacterias ácido alcohol resistente no pueden clasificarse ni como gram positivas ni como gram negativas. Ejemplo, encontramos al bacilo de Koch, que es el bacilo de la... Vamos a encontrar a las bacterias según su nutrición. Según su nutrición vamos a encontrar las fotótrofas, las quimiotrofas, litótrofas, organótrofas, quimiorganótrofas. Las fotótrofas son aquellas que necesitan luz. Las quimiotrofas son procesos de oxidorreducción. Las litótrofas son sustrato mineral que se transforman en los compuestos orgánicos de los restos de los seres vivos. Las organótrofas son sustratos orgánicos que no causan daño a los hospederos. Ejemplo, la flora bacteriana, el ribosio que fija al nitrógeno. Vemos las quimiorganótrofas, que son materia orgánica, que sus toxinas causan grandes daños y son patógenas. Ejemplo, el treponema pálido o la sífilis. Ahí vemos una imagen de la sífilis donde presenta una úlcera en el miembro. En esta diapositiva estamos viendo las imágenes de cómo las bacterias o los microorganismos ingresan a la célula. Pueden ingresar extracelular, que es fuera de la célula, y pegarse en la superficie, o puede ser intracelular y ingresar al citoplasma y dentro de la vesícula. ¿Qué organismos son los que ingresan? Los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos y las lombrices. Tenemos una inmunidad protectora. Lo bueno es que nuestro cuerpo tiene anticuerpos, tiene complemento y realiza una fagocitosis para poder neutralizar a la bacteria o al virus o al parásito o algún microorganismo que vaya a ingresar. En las superficies epiteliales, la inmunidad protectora son los anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina A, los péptidos y los antimicrobianos. Cuando es dentro de la célula y estamos hablando del citoplasma, vamos a encontrar las células NK. Y vamos a hablar de una de las enfermedades causadas por la micobacteria, que es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es curable, es crónica,
Su clínica es variable, se compromete todos los órganos, pero los pulmones son los comúnmente afectados. La tuberculosis pulmonar es la principal fuente de contagio. Uno de los causantes es el complejo Mycobacterium tuberculosis. Esa es su etiología. Y lo que causa son granulomas por Mycobacterium tuberculosis. Si podemos observar la imagen, vamos a ver ese pulmón que tiene Neisseria gonorrhoeae. Vemos a esta bacteria que tiene como nombre común Neisseria gonorrhoeae, tiene forma de gonococos, son diplococos gram negativos. Si observan la imagen, son como si fueran granos de café. Es aeróbico, requiere medios de cultivo enriquecidos para crecer, presenta oxidasa, catalasa. Esta enfermedad en la mujer llega a presentar flujo vaginal, dolor y ardor al orinar, aumento de micción, dolor de garganta. Llega a presentar dolor en las relaciones sexuales, tiene dolor intenso en la parte baja del abdomen, pero si la infección se disemina a las trompas de falopio y en el área del estómago, también aparte del dolor llega a producirle fiebre. En este tema vamos a hablar de los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Son células eucariotas, son unicelulares, son heterótrofos y se alimentan de sustancias que hay en el agua. Estos algunos viven en el agua y se pueden mover con flagelos, con cilios o pseudópodos. Esos vamos a decir que son como falsos pies, que les ayudan a su movimiento y a su locomoción. Se desarrollan en diversos ambientes acuáticos y terrestres. Pueden ser parásitos del ser humano también, el que provoca las enfermedades como la malaria. Vemos una enfermedad que está causada por los parásitos, se llama amebiosis o disentería. Esta amebiosis es de amplia distribución en el mundo, en América, en África, en India, en México, pero es producida por el parásito Entamoeba histolítica. A nivel mundial causa más de 500 millones de infecciones anualmente y es la segunda muerte por parásitos en el mundo. Es más frecuente en países de vía de desarrollo de Centroamérica y de África. Esta entamoeba que provoca infección primero ingresa al intestino grueso. Puede llegar a invadir también otros órganos causando úlceras. ¿Cómo es la transmisión de este parásito? Es por heces o agua o alimentos contaminados. A una semana de su ingestión, la persona puede presentar los distintos síntomas: dolor abdominal, diarrea, fiebre, cólico. Si vamos a hablar de una disentería mediana, también puede presentar diarrea con sangre y moco, dolor abdominal y tenesmo, ausencia de fiebre o fiebre moderada, signos de deshidratación. Si hablamos que es un absceso hepático amebiano, va a presentar una hepatomegalia dolorosa, a veces ictericia, una anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso. La fiebre va a ser intermitente, sudores, escalofríos nocturnos, alteraciones de estado en general. Tenemos que hacer, antes de cualquier tratamiento de parásito, tendríamos que hacer un diagnóstico y ver si realmente se trata de la disentería amebiana. Si se trata de este parásito, vamos a encontrar trofozoitos móviles o quistes en las heces que se van a estudiar. En este caso, si los observamos, y para descartar que es un absceso hepático, tendríamos que hacer una hemoaglutinación indirecta o un test de ELISA. El tratamiento para la disentería amebiana, solo si presenta quistes, no amerita tratamiento.
puesto que estos van a llegar a ser expulsados. En el caso de absceso hepático a mediano, se le va a dar durante 5 días el tinidazol. A los niños 50 miligramos kilo y a los adultos de 2 a 3 días y en caso de acceso. El metronidazol es un antiparasitario para todo tipo. En este caso vamos a dar a los niños 45 miligramos kilo al día. Los adultos van a consumir 1.5 al día durante 3 tomas. Y el absceso hepático mediano, si es que presenta esa patología, se le va a dar de 5 a 10 días hasta que trate. En esta diapositiva vemos lo importante que es la prevención. Ante todo y ante cualquier disentería parasitaria o algún microorganismo, el lavado de manos es imprescindible. Lavarse bien con agua y jabón. Tener abastecimiento de agua potable. Y tener mucho cuidado con la limpieza de los alimentos. Si es posible, los alimentos, lávalos, ponle unas gotitas de lavandina y eso va a eliminar cualquier... ¿Cómo te contagias de estos parásitos? Bebiendo agua contaminada, comiendo con las manos sucias, usando utensilios sucios, comiendo alimentos crudos o mal lavados. Es importante que tú hagas hervir el agua antes de beberla, lavándote también las manos antes de comer algún alimento, manteniendo la basura en depósitos tapados, lavando los alimentos que vas a consumir para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Qué es la malaria? La malaria o paludismo es una infección de los glóbulos rojos causada por el plasmodio. No nos olvidemos que el paludismo o la malaria se caracteriza por tener ataques intermitentes de fiebre muy alta. Se transmite por la picadura de un mosquito. Este mosquito está infectado por el género Anopheles y presenta en su organismo a los parásitos del género Plasmodium, que transmite al ser humano por medio de su picadura. Repasando una vez más el paludismo y la malaria, no nos olvidemos que viene por la infección del mosquito Anopheles, que se transmite mediante los zancudos. El zancudo o el mosquito lleva el parásito dentro de su organismo, que se llama Plasmodium. Este mosquito tiene 2 tipos, falciparum y grave, vivax, malariae ovale. Los síntomas que presenta es que la persona le pica una vez que le pica el zancudo. Recién de 7 a 15 días puede presentar fiebre, escalofríos, vómitos. Las personas que están en riesgo, en este caso serían personas que están embarazadas, personas de diversa inmunidad, niños o viajeros. El tratamiento médico se le da artemisa, cloroquina y su vacunación ante todo. Las medidas preventivas que tendríamos que tener en casa es utilizar mosquiteros, insecticida, fumigación y bastante vigilancia. Los climas lluviosos son la leishmaniasis o lepra blanca. Es una enfermedad endémica que se presenta más en regiones tropicales. Está presente al mosquito del género Leishmania. En Bolivia, en la región amazónica, es donde se transmite más y vemos que la picadura o la lesión que presenta es una lesión cutánea profunda, sin cicatrizar, que se extiende hasta la nariz. Es indolora, no sienten dolor, tiene bordes redondeados como una moneda. ¿Qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es una enfermedad de tipo infeccioso causada por un parásito o un protozoo del género Leishmania. Esta es transmitida
por la picadura de un flebotomo infectado, que es el mosquito, y puede resultar perjudicial tanto para personas como para animales. Se localiza más en zonas rurales con clima mediterráneo, subtropical y tropical. ¿Cuáles son las causas? Esta enfermedad afecta con frecuencia a regiones más pobres del planeta y están asociadas con la malnutrición, los desplazamientos de la población en las malas condiciones de vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos. Esta infección está vinculada a cambios del ambiente como la deforestación, la construcción de presas, los sistemas de riego y la urbanización. La leishmaniasis puede ser también visceral. Los niños presentan tos, diarrea, fiebre y vómitos. Los adultos presentan fiebre, fatiga, debilidad, aumentan a medida que va avanzando la enfermedad y la pérdida de apetito. ¿Cuáles son los síntomas de la leishmaniasis cutánea? Vemos que la persona tiene dificultad para respirar y para deglutir. Empieza a presentar úlceras de desgaste, ya sea en la boca, en la lengua, en las encías, en los labios, en la nariz o en el tabique nasal. La congestión nasal, la rinorrea, la hemorragia nasal. Las llagas que empieza a presentar en la piel son propensas a convertirse en úlceras que se curan muy lentamente. Debemos evitar exponernos al sol más tiempo de lo normal. Si vamos a estar en una zona donde hay bastantes mosquitos, llevar repelente, dormir con mosquitero. Un dato importante, que si ustedes consumen el complejo B, también el cuerpo va. La toxoplasmosis es una enfermedad propia en los humanos que es causada por el protozoo Toxoplasma gondii. Ese es el parásito del gato, cuyas heces pueden contaminar los alimentos y el agua que se consumen y que consumen las personas. Produce síntomas como fiebre, dolor de cabeza y el más peligroso, que es el desprendimiento de piel. ¿Cómo me podría contagiar de toxoplasmosis? Cuando alguno de estos elementos contagiados de toxoplasmosis entra en contacto con el sistema digestivo, por ejemplo, las heces del gato, el agua contaminada, la verdura contaminada, la carne cruda o poco cocinada, también podría contagiarme por alguna donación de órgano o alguna transfusión. De forma congénita, la madre pasa al niño. Entonces es muy importante tener bastante limpieza en las viviendas. Otra enfermedad parasitaria puede ser la enfermedad del Chagas. ¿Qué es el mal del Chagas? Es una enfermedad infecciosa provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, que se alimenta de la sangre. Es endémica en varios países americanos. Se dan casos de las zonas rurales y comunidades e indígenas. Síntomas de la enfermedad. Generalmente pasa desapercibida porque no muestra síntomas o exhibe solo algunos o síntomas leves. Los síntomas que nota el paciente pueden incluir fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida, apetito, diarrea y vómito. Cada año son diagnosticados 4.000 pacientes. Se encuentran en tratamiento 5.000 personas y el número de registrados acumulado llega a 34.000. Se estima que hay. Bien, en este tema hemos visto todo lo que son las bacterias y los parásitos. La siguiente clase hablaremos de la enfermedad del Chagas y de los virus, qué es y cómo causa en nuestro organismo. Bueno, que tengas una buena tarde.